Bien, entonces comenzamos. Hoy vamos a ver el laboratorio de glúcidos, que tiene como objetivo identificar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos según su reactividad química, estos son los monosacáridos, y su estructura molecular, que generalmente lo utilizamos para los polisacáridos. Los carbohidratos o glúcidos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Generalmente en el reino vegetal se utiliza para la reserva de energía. Los glúcidos o hidratos de carbono, ¿sí?, que también se los llaman azúcares, deben ese nombre a la fórmula empírica que tienen sobre todo las moléculas más sencillas. Tienen un átomo de carbono y una molécula de agua multiplicado por L, dependiendo de la extensión del compuesto. Es decir, que si tienen 6 átomos de carbono, tienen 6 moléculas de agua. Es decir, que por combustión se obtiene un residuo carbonoso y agua. Estructuralmente son polihidroxialdehídos y polihidroxicetona. Como ven acá, la molécula más sencilla de un glúcido, el de hidroxiacetona y el de gliceraldehído. Entonces, estas moléculas son monosacáridos, también llamados OSAs. Tienen una sola unidad de polihidroxialdehído o polihidroxicetonas. Las triosas son las más sencillas, ¿sí? Pues la molécula puede tener 4 átomos de carbono, 5 o 6 átomos de carbono. Además de estas moléculas sencillas, existen los dióxidos o disacáridos, contienen 2 monómeros unidos por un enlace glucosídico, los oligosacáridos de 3 a 8 monómeros y los polisacáridos o poliócidos con más de 8 átomos o 8 moléculas monómeras. Contienen miles en algunos casos. Entonces podríamos decir que existen 2 familias de monosacáridos, los aldehídos y las cetonas. Recuerden siempre, en esta molécula, por ejemplo, en la del gliceraldehído, tienen un carbono asimétrico, es decir, que contiene 4 enlaces distintos. ¿Ven los 4 enlaces? Todos son moléculas distintas. Por eso presenta isomería. Lo llamamos, cuando el grupo oxídilo está hacia la derecha, como D-gliceraldehído. Si estuviera hacia la izquierda, sería el L-gliceraldehído. En el caso de la dihidroxiacetona, ¿sí?, la llamamos también D porque deriva de ese grupo oxidrilo hacia la derecha, a pesar de que no contiene isomería. Siempre se producen a partir del glicerol, ¿sí?, que es el trihidroxiglicerol. Bueno, a pH neutro y en la naturaleza, estas moléculas se solubilizan en agua y no están en su forma lineal, o la mayor parte de las moléculas no están en una forma lineal, sino que están en una forma cíclica. ¿Por qué? Porque en solución se produce una condensación aldólica. Tomemos el ejemplo de la glucosa, que es una molécula con 6 átomos de carbono. Fíjense que en todos sus átomos tienen un grupo oxidrilo, salvo en el carbono primario, que tiene un doble enlace al oxígeno, perdón. Por eso es un aldehído, ¿sí? ¿Está bien?
numeramos los átomos de carbono desde la función más importante, que es el aldehído, hacia el final. El último carbono asimétrico, fíjense que tiene todos los sustituyentes distintos, se acerca al carbono 1, no en la fórmula lineal, porque está muy lejos, sino en una forma cíclica, ¿no? Se acerca al carbono 1 y el oxígeno, que tiene densidad negativa, ¿sí? Los electrones de la unión con el hidrógeno están cerca del oxígeno, ataca al carbono, que tiene una densidad positiva muy elevada debido al enlace carbónico. De esa manera se produce una unión hemiacetánica entre el oxígeno, el grupo oxidilo de carbono 5 y el carbono 1. Y el aldehído se transforma en un alcohol. El hidrógeno o el protón de carbono 5 se une al oxígeno que provenía del enlace carbónico. De esa manera, lo que era aldehído se transforma en un alcohol y se produce un ciclo. Este ciclo no puede estar así de esta manera, con enlaces tan largos con el oxígeno, sino que tienen esta estructura. Fíjense que es un hexágono. En todos los vértices tenemos los carbonos que forman parte del ciclo y el oxígeno. Sí, el carbono 1, recuerdan acá la numeración, se coloca hacia la derecha y luego en el sentido contrario a la aguja del reloj ponemos, en el mismo sentido a la aguja del reloj, ponemos los carbonos 2, 3, 4 y 5. Todos forman parte de ese ciclo junto con el oxígeno. Los grupos oxidilos que van hacia la derecha están por debajo del plano de la molécula y los grupos oxidilos que van hacia la izquierda están por encima del plano de la molécula. ¿Sí? Este enlace entre el carbono y el grupo oxidilo, ¿sí?, puede rotar y por lo tanto puede estar por debajo de la molécula o por encima del plano de la molécula, ¿sí?, formando dos isómeros importantes. ¿Está bien? Vamos a ver más abajo que esta es una estructura muy similar al pirano, por eso ahora ya no la llamamos glucosa, no la llamamos de glucosa, sino que la llamamos de glucopiranosa, porque es muy parecida al pirano. ¿Estamos? Y según la posición del grupo oxidilo, la vamos a llamar alfa o beta. Entonces ahora la molécula tiene la isomería del grupo oxidilo de carbono 1, la isomería del grupo oxidilo de carbono 5 y la estructura piranósica. Se llama alfa-D glucopiranosa. Acá en este esquema vemos, ¿sí?, los isómeros alfa y beta. ¿Sí? Acá en esta nomenclatura está equivocada, tendríamos que decir que esta es la alfa de glucopiranosa y la beta de glucopiranosa. ¿Sí? Es muy importante la posición del grupo oxidilo por debajo o por encima del plano de la molécula, ya que define muchas cosas, especialmente la asimilación por los humanos. ¿Comprendido? ¿Sí? Las fórmulas lineales que llamamos de Fischer, acá tienen el nombre, fórmulas lineales de Fischer, están en equilibrio con esta forma ciclada que llamamos de Haworth. ¿Sí? Hay una pequeña proporción siempre en forma lineal, es decir, que esta molécula es un alcohol, está en equilibrio con esta molécula que es un aldehído. Recuerden que el aldehído tiene propiedades oxidantes, es decir, se puede oxidar, por lo tanto, tiene propiedades reductoras. Bueno, fíjense la estructura del pirano y el furano. Será piranósido cuando tenga 5 átomos de carbono más el oxígeno. Y furanósido cuando tenga 4 átomos de carbono más el oxígeno. Recuerden que la unión que formamos es la de un aldehído, pero también pueden participar las osas.
Acá tenemos el caso de la ribosa, el último carbono asimétrico es el que participa de la unión junto al carbono 1 que tenía el grupo aldehído. De esa manera formamos una estructura muy parecida al furano con 5 átomos en el anillo. Recuerden siempre el carbono 1 hacia la derecha y luego colocamos el carbono 2, 3, 4 siguiendo las agujas del reloj. Y el último, o el que está al lado del carbono 1, siempre es el oxígeno. Recuerden que este oxígeno proviene del carbono asimétrico más alejado del aldehído o la acetona. ¿Lo han entendido? ¿Sí? Entonces esta molécula que venía de la D-ribosa, ¿sí? Grupo oxidrilo de carbono 4 hacia la derecha, se llamará alfa-D-ribofuranosa, porque el grupo oxidrilo de carbono 1 está hacia abajo del plano de la molécula. ¿Está bien? En realidad estas moléculas no están en un plano, sino que tienen algunas desviaciones, por ejemplo, de silla o de canasta, pero en realidad se puede definir una especie de plano de la molécula y definir si los grupos oxidrilos están hacia abajo o hacia arriba. Bueno, entonces acá pueden ver la diferencia entre la alfa-D-ribofuranosa y la alfa-D-glucopiranosa. Las estructuras de los ciclos son distintos, parecido al furano, parecido al pirano. Recuerden que deben tener mucho cuidado con la posición de los grupos oxidrilos hacia abajo o hacia arriba del plano de la molécula, dependiendo si están hacia la derecha o hacia la izquierda en la estructura lineal de fisio. En el caso de los disacáridos se produce una unión glucosídica. En todos los disacáridos interviene un carbono anomérico. Es decir, que el carbono que era un aldehído o una acetona, ¿sí?, participa de la unión. El caso de la sacarosa es único. Los dos carbonos anoméricos participan de la unión. Es decir, que el aldehído y la acetona, los carbonos que formaban el aldehído y la acetona, participan de la unión y no existen enlaces carbonilos libres. ¿Sí? No hay aldehídos o cetonas y por lo tanto no tienen poder reductor. Recuerden que los aldehídos, recuerden lo que vieron en orgánica, los aldehídos se oxidan fácilmente a ácidos. Lo mismo en la acetona, por tautoamerización migran al carbono primario y ahí se pueden oxidar. Entonces, veamos la nomenclatura. En este caso tenemos la glucosa. Recuerden que si está ciclada no se llama glucosa, sino glucopiranosa. Y tenemos la fructosa, que tiene 6 átomos de carbono, pero es una cetona. ¿Sí? Tenía la glucosa en carbono 2, por eso forma una fructofuranosa. Entonces se unen por el carbono 1 y el carbono 2, por los carbonos anoméricos. Recuerden que tenían grupos oxidrilos, ¿sí? Se produce una deshidratación, o sea que se elimina agua y quedan unidos con este tipo de enlace llamado enlace glucosídico. Fíjense en la nomenclatura. Tenemos la alfa-D-glucopiranosa, que ahora se llamará alfa-D-glucopiranosil, como si fuera un radical, y la fructosa, que era la beta-D-fructofuranosa, y ahora le vamos a llamar beta-D-fructofuranósido, o también se estira a poner beta-D-fructofuranosa. Veremos en los próximos ejemplos. Y entre paréntesis van los carbonos que participan de la unión, ¿sí? El carbono 1 para la glucopiranosa y el carbono 2 para la fructofuranosa. ¿Está bien? También se estila poner si el carbono 1 es alfa, como tienen acá en este ejemplo, y si el carbono 2 es beta.
Fíjense que la unión del carbono, o perdón, del grupo oxidilo que estaba acá en el carbono 1, está hacia abajo de la molécula, y el carbono 2 de la fructofuranosa, el grupo oxidilo está para arriba del plano de la molécula. Es fundamental definir si son alfa o beta, ya que hay enzimas que cortan los enlaces alfa y hay otras que cortan los enlaces. Fíjense el caso de la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿sí? Tiene una galactosa y una glucosa. ¿Está bien? La galactosa es muy parecida a la glucosa, difiere en la posición del grupo oxidilo. Fíjense en el carbono 4, grupo oxidilo hacia arriba para la galactosa, es decir, hacia la izquierda en la estructura de Fischer, y acá en la glucosa el grupo oxidilo hacia abajo, hacia la derecha en la estructura de Fischer. Fíjense que también el carbono 1 de la galactosa, o la galactopiranosa, ¿sí? Y el grupo oxidilo de carbono 4 de la glucosa o de la glucopiranosa. Entonces, la galactopiranosil glucopiranosa. En realidad es beta de galactopiranosil, beta de glucopiranosa. ¿Sí? En este caso es beta porque el grupo oxidilo está hacia arriba. También tiene un equilibrio con el grupo oxidilo hacia abajo del plano de la molécula, así que como está libre, puede ser beta o alfa. En cambio esta no, está formando la unión, acá tiene el carbono 1 y por lo tanto será beta. Ya no hay grupo aldehído en esta parte de la molécula, no tiene poder reductor, sí presenta poder reductor acá. Recuerden que este carbono 1 va a estar en equilibrio con el aldehído. En el caso de la maltosa, que es el disacárido que se forma por degradación del almidón, por ejemplo, tenemos 2 glucopiranosas y interviene el carbono 1 para el enlace alfa y el carbono 4 de otra glucopiranosa. Entonces, esta unión, sí, es una unión alfa. Esta otra unión de la lactosa la podríamos llamar unión beta, porque el carbono anomérico es beta. Fíjense que la unión es muy distinta, por eso nosotros podemos asimilar fácilmente la maltosa y no así la lactosa. Hay muchas personas que son alérgicas a la lactosa, posiblemente porque no puedan digerirla. Bueno, si repetimos una infinidad de veces este enlace glucosídico, vamos a formar los polisacáridos. Entre los polisacáridos más importantes, los más distribuidos en la naturaleza, tenemos la celulosa. La celulosa está formada por glucopiranosas, solamente glucopiranosas, a través de enlaces beta 1,4. ¿Sí? Son moléculas lineales. Fíjense que el carbono sale hacia arriba el enlace con el grupo oxidilo, por lo tanto son enlaces beta 1 y 4 en la molécula siguiente, en el carbono 4. El grupo oxidilo del carbono 4 se dirige hacia abajo en el plano de la molécula. Sí. Esto es solamente una simbolización. Esta molécula en general gira, se da vuelta, y por lo tanto la estructura es una fibra lineal. De esa manera, estas fibras pueden entrelazarse entre sí para formar una estructura de una fibra, ¿sí? Muy resistente. En el caso del almidón, que está formado por dos moléculas, por la amilosa y la amilopectina, ¿sí? Todas son formadas por la molécula glucosa, en realidad la glucopiranosa, la D-glucopiranosa, y el enlace siempre es alfa. En el caso de la aminopectina, la molécula lineal solamente contiene enlaces alfa 1,4.
hay miles de glucosas unidas entre sí, formando una cadena lineal. En el caso de la amilosa, no es una fibra, o sea que tiene una estructura de alfa hélice igual que la proteína y puede solubilizarse si el peso molecular no es muy alto. En el caso de la aminopectina, no solamente hay enlaces alfa 1,4, sino que también hay enlaces alfa 1,6. Entonces no es una cadena lineal, sino que está ramificada. Posee varias ramificaciones. Entonces parece un arbolito, como ustedes lo ven en los libros, ¿sí? Recuerden que estas dos moléculas constituyen el almidón en una estructura muy compleja. Forman un gránulo de almidón. Bueno, una vez que vimos la estructura de los mono, di y polisacáridos, veamos las reacciones que generalmente son de los monosacáridos, mono y disacáridos. Y se basan generalmente, la más importante, es el poder reductor, que se basa en la función aldehído o cetónico. Si vemos acá, la función cetónica no podría oxidarse a un ácido, ya que un ácido siempre está en un carbono primario, ¿sí? Pero existe una relación entre esta función cetónica y la función aldehído, ¿sí? Pueden intercambiarse entre ellas si el medio es fuertemente alcalino. Esa isomerización se produce solamente en medio alcalino, ¿sí? Y pasan a través del N-diol. La función cetona y la función aldehído, entonces en medio alcalino, pueden estar en equilibrio. Y de esa manera, la cetona, que no puede oxidarse más, podría transformarse en un aldehído y oxidarse, es decir, tener poder reductor. Ese poder reductor se puede poner de manifiesto por la reacción de Fermi. En la reacción de Fermi se ponen en contacto una solución de un aldehído, que en este caso puede ser la glucosa o la ribosa, ¿sí? Si está en medio básico, acá tienen la presencia de grupos hidroxilos. Si está en medio básico, no importa que sea una acetona, porque puede tautomerizar y llegar al aldehído correspondiente, se pone en equilibrio el aldehído con cationes cúpricos, ¿sí? ¿Y qué le pasa al aldehído? Se oxida. El aldehído pasa a ácido, ¿sí? Es decir, que la glucosa pasa a un gluconato. En vez de aldehído, a ácido. ¿Está bien? En los problemas ustedes pueden determinar el estado de oxidación de ese carbono. Recuerden que acá tienen -2, el hidrógeno +1, entonces el carbono tiene estado de oxidación +1, y ahora tienen 2 grupos oxidilos y el carbono se oxidó. ¿Y qué le pasa al catión cúprico? Pasa a cuproso. En realidad a óxido cuproso. El óxido cuproso precipita, tiene un color rojo y por eso es que ustedes pueden ver la reacción positiva en el laboratorio por el viraje de color, de un color azul marino del sulfato cúprico a este color rojo del óxido cuproso. Entonces volvamos a la reacción. Tenemos algunos problemas para hacerla, y es que el cúprico no es soluble en medio alcalino. Directamente ese cúprico reacciona con los grupos oxidilos, forma hidróxido cúprico que precipita inmediatamente. La constante de
equilibrio de esta reacción se expresa como el producto de la concentración de los iones cúpricos por los iones oxidhidro elevado al cuadrado dividido la concentración del hidróxido cúprico. Como es un sólido, generalmente se supone concentración unitaria, se lo pasa al otro miembro multiplicando la constante de disociación. Y de esa manera obtenemos la constante del producto de solubilidad del hidróxido cúprico. Si las concentraciones de cúprico por las concentraciones del grupo oxidhidro elevado al cuadrado exceden el Kps, el ion cúprico precipita y no puede reaccionar con la glucosa. ¿Comprenden? O sea que esta reacción no podría ocurrir. ¿Por qué? Porque el cúprico saldría de la solución y estaría precipitado. ¿Cómo qué? Como hidróxido cúprico. ¿Comprenden esa situación? ¿Sí? Pero si no está en medio alcalino, no puede reaccionar con el aldehído. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, entonces vamos a mantener estos cationes cúpricos en solución. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos para que no precipite? Y bueno, si están libres, se van a combinar con los grupos hidróxidos y van a precipitar. Entonces lo que hacemos es agregar un agente complejante. ¿Qué vamos a agregar? El tartrato de sodio y potasio. Esa sal, ¿sí?, se disocia en agua y el tartrato forma con el ion cúprico un complejo, el tartrato cúprico. De esa manera, el ion cúprico ya no va a estar en solución y no va a precipitar como hidróxido cúprico. Entonces vamos a echar o vamos a adicionar tartrato a la solución para que forme con el ion cúprico un complejo, ¿sí? Acá tenemos la reacción. Esa constante de disociación, que generalmente tiene que ser muy pequeña, es igual a la concentración de tartrato por la concentración de cúprico dividido la de tartrato cúprico. Si despojamos de acá la concentración de cúprico, va a ser igual a la constante de disociación de tartrato cúprico por la concentración de tartrato cúprico dividido la de tartrato. Fíjense que para disminuir la concentración de cúprico tenemos que tener muchísimo tartrato en solución. Mientras más tartrato agreguemos, menor va a ser la concentración de cúprico. Bueno, y eso es lo que hacemos. En la reacción mezclamos los iones cúpricos del sulfato cúprico con el tartrato de sodio y potasio para formar el complejo. ¿Comprendido? Y de esa manera podemos verificar la reacción. Fíjense que echamos en un tubo de ensayo, agregamos 1 mililitro de glúcido más 0,5 mililitros de felinada, que es el que tiene el cúprico en solución, y 0,5 mililitros del felin B, que es el que tiene el tartrato en medio básico. Entonces, en la misma reacción formamos el tartrato cúprico para que reaccione con la glucosa o con cualquier glúcido para formar el óxido cuproso. ¿Estamos? Esta reacción evidencia el poder reductor de los aldehídos, también el de la acetona, ya que por tautomerización puede migrar al carbono 1 y formarlo. Los aldehídos darán reacción rápida, la acetona más lenta. ¿Y qué pasa con la sacarosa? Que no tiene poder reductor, ya que los dos carbonos anoméricos están unidos entre sí. Bueno, deberemos calentar para romper ese enlace y recién ahí se producirá la reacción de Feynman. Entonces ustedes en el laboratorio pueden separar sacarosa de cualquier otro disacárido por la falta de ese poder reductor. Luego se calientan esa solución, la sacarosa también va a dar positiva la reacción de Feynman.
Otra reacción que también van a ver en el laboratorio es la reacción de Barfoed. Esa reacción pone en contacto los iones cúpricos con el aldehído y puede diferenciar mono y disacáridos. ¿Y por qué lo va a diferenciar? Por la velocidad de formación del óxido cúprico. Es ya que los monosacáridos van a reaccionar mucho más rápidamente que los disacáridos. La reacción es la que ya vimos, ¿sí? Acá le agregué un signo más que le faltaba en la reacción. Hay un error en la guía, ¿sí? Los iones cúpricos toman un electrón y se transforman en cuproso, ¿sí? De nuevo, la reacción positiva será el cambio en el color, ¿sí? Y debemos tener en cuenta el tiempo de reacción, ya que los monosacáridos van a reaccionar más rápidamente que los disacáridos. En este caso, la reacción es del glúcido con el acetato cúprico. ¿Vamos? No necesitan medio básico para esta reacción. ¿Comprendido? Y la reacción positiva se ve por el color precipitado rojo por la formación del óxido cuproso. Recuerden que en este caso, la de Barfoed, tienen que tener en cuenta el tiempo, porque están midiendo la velocidad de reacción para diferenciar mono de disacáridos. También tenemos las pruebas basadas en la producción de fulgural. Por ejemplo, la reacción de Seliwanov. Lo que hacemos es deshidratar una molécula, por ejemplo la fructofuranosa, para formar el hidroximetilfurfurano. Esa deshidratación se produce con ácido, en este caso clorhídrico diluido, y luego realizamos la reacción con un reactivo llamado resorcinol. ¿Está bien? Entonces, si una monohexosa se deshidrata con ácido clorhídrico diluido y reacciona luego con el resorcinol, se forman productos de condensación de color rojo. ¿Estamos? Entonces la reacción es positiva y más rápida para cetohexosa, fíjense, porque ya está formada la estructura para producir el hidroximetilfurfurano. Para que sea positiva con la glucosa, tendrá que migrar ese aldehído a formar una cetona para recién dar el producto de condensación de color rojo. Por eso es positivo si es una cetohexosa y es más rápido si es una cetohexosa, más rápido que una aldohexosa. ¿Estamos? La reacción es muy sencilla. Si se ponen en contacto el glúcido con el reactivo de Seliwanov, que es resorcinol en ácido clorhídrico diluido. Y acá tienen la reacción positiva de Seliwanov. La reacción de Bial, que es positiva para pentosas, aunque no es específica, pero sí es positiva para pentosas, es muy parecida a la de Seliwanov. Se deshidrata esa pentosa, fíjense que hay 5 átomos de carbono, y se produce el furfurano, no el hidroximetilfurfurano. ¿Estamos? Y reacciona con el orcinol para obtener productos de condensación azul. Si es una hexosa, va a formar el hidroximetilfurfurano del que ya hablamos, y al reaccionar con el orcinol van a producir productos de condensación de color pardo amarillo, no azul como la pentosa. Entonces, esta reacción de Bial puede diferenciar pentosas de hexosas. ¿Está bien? Por último, tienen la formación de osazona, que es la reacción de la fenilhidracina con una glucosa.
o con una pentosa o con cualquier monosacárido. También con los disacáridos reacciona. Y en realidad es una reacción entre el grupo aldehído y la fenilhidracina para obtener fenilhidrazona. Esa adición puede realizarse 2 veces para formar, en este caso, glucosazona. Esta molécula precipita formando cristales característicos. Entonces, mediante su estudio en el microscopio, teniendo patrones de todas los glúcidos, se pueden identificar el glúcido que participó de la reacción. Recuerden que deben adicionar 2 moléculas de fenilhidracina para formar la glucosazona. ¿Comprendido? Fíjense que la característica de ese precipitado cristalino se observa en microscopio con un aumento de 100 por. Tienen la constitución de los reactivos y vamos a hablar por último la rotación. El hecho de que existan carbonos asimétricos en la molécula, ¿sí?, hacen de que la luz que incida sobre esa parte de la molécula vea modificada el ángulo del plano de la luz polarizada. ¿Sí? Entonces, si hacemos incidir luz polarizada sobre la molécula, sobre una solución que contenga, por ejemplo, glucosa, los carbonos asimétricos van a girar el plano de la luz polarizada. Si hay uno, lo gira de una manera; si hay 2, 3 o 4, lo hará girar de otra manera. Entonces, la sumatoria de los giros del plano de la luz polarizada es característico de cada molécula. En los equipos se hace pasar una luz polarizada por una solución de un glúcido, por ejemplo, ¿sí?, y se mide cuánto gira ese plano de la luz polarizada. ¿Sí? Un polarímetro es un equipo que puede medir ese ángulo. El giro de la luz polarizada, que está en esta fórmula simbolizado por A, que sería el grado, ¿sí?, la rotación angular observada en grados sexagesimales, ¿sí?, está caracterizado por la concentración de la solución, por la longitud del paso de la luz. Generalmente los polarímetros tienen probetas de 10 centímetros, es decir, 1 decímetro de solución. Si más concentramos la solución, mayor va a ser el giro de la luz polarizada. Y está caracterizada por una constante para cada material, que es la rotación específica para una temperatura y para una longitud de esa radiación, para una longitud de onda de la radiación. Entonces, la cantidad, la rotación angular observada, es decir, la cantidad de grados que gira el plano de la luz polarizada, será proporcional a la concentración y proporcional a la longitud de la solución, despejando A. ¿Está bien? Entonces, si uno conoce la concentración de la solución, si uno conoce la longitud del paso óptico, ¿sí?, y mide la rotación angular observada, puede calcular esta rotación específica y, yendo a tabla, puede saber de qué glúcido estamos hablando, ya que están tabladas las rotaciones específicas para todos los mono y disacáridos conocidos. ¿Está bien? Si la rotación es hacia la derecha, se llaman sustancias dextrógiras. Y si la rotación es hacia la izquierda, ¿sí?, o en contrario a la aguja del reloj, se llaman levógiras. ¿Sí? Por ejemplo, la glucosa es dextrógera
y la nebulosa hacia la izquierda. ¿Estamos? Cuando ustedes tienen sacarosa, la sacarosa es vectógena, ¿sí? Gira el plano de la luz polarizada hacia la derecha. Y si cortan los enlaces, van a obtener glucosa más fructosa. Y la fructosa gira el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. ¿Estamos? En sentido negativo, contrario a la aguja del reloj. De esa manera, ustedes pueden saber si están en presencia de miel, por ejemplo, o si están en presencia de sacarosa más agua. ¿Cómo? Y observando cuánto hace girar la solución de esa miel el plano de la luz polarizada. ¿Comprendido? Bueno, recuerden que deben tener una fuente de luz monocromática. Generalmente se utiliza la línea D del sodio. Deben tener un polarizador, ¿sí? Que es un equipo que tiene un prisma para asegurarse de medir el ángulo de la luz polarizada. Atraviesa esa luz polarizada el prisma y parte es absorbida por ese mismo prisma y parte es refractada. Es decir, que pasa hacia la solución. En esa cubeta, que está llena con la solución a analizar, generalmente tiene 1 decímetro de longitud. ¿Sí? Con 1 decímetro ya tienen solución suficiente para utilizarlo. Y además tiene un analizador, ¿sí? Que es un prisma también de calcita, que tiene una escala graduada y mide la rotación que se produjo en el plano de la luz polarizada. Por supuesto que deben tener un ocular para poder observar esa rotación específica medida sobre el prisma. ¿Está bien? Entonces, en el laboratorio, ustedes lo que van a hacer es, se les va a entregar una muestra con un glúcido y deberán realizar las pruebas que acabamos de ver, por ejemplo, de la de Fehling, para saber si es sacarosa o no. Todos los otros disacáridos, monosacáridos van a dar positivo, ¿sí? Si da negativa, por ejemplo, podemos calentar la solución para que dé positivo Fehling y ahí ya nos aseguramos que era sacarosa. Y todo lo que den positivo Fehling pueden llevarlos a la de Barfoed para separar entre pentosas y hexosas, ¿sí? Y luego realizar las pruebas de Vial y las de ser humano. Bueno, ahora van a pasar